Y gracias por estar poniendo la asistencia, eso es bueno. Ya no tenemos que estar diciendo mucho, ¿verdad? Ya están listos. Bien, vamos a comenzar. Antes informar, ¿verdad? Que el 10 y 11 de octubre, ya casi, más o menos 2 semanas, no van a haber actividades porque va a ser el examen de nuevo ingreso y nos han pedido que no tengamos actividad en línea de ningún tipo, ni presenciales ni en línea, porque van a estar ocupando todo el recurso de, la, de la universidad en línea, ¿verdad? O sea, van a hacer uso del, de todo el ambiente que tiene la U para atender a los estudiantes que van a hacer nuevo ingreso. Entonces, nos han pedido que no tengamos ninguna actividad, así que ya saben, anótenlo por ahí, 10 y 11, no entren al campus, porque van a estar bloqueados todos los servicios para que puedan estar haciendo el examen los de nuevo ingreso, 10 y 11 de octubre. Lo otro es que estuve revisando las actividades y digamos que un gran número la pasó, no hay necesidad de hacer repetido de la actividad en línea 3. Felicitarles, ¿verdad? Porque muchos sacaron 10. Son poquitos los que no la pasaron, entonces animar a los que no la pasaron para que puedan, pues, esforzarse. Todavía hay mucho por delante, hay mucho en juego y todavía se puede hacer algo para pasar la asignatura. Lo que debemos hacer es estudiar, ¿verdad? Aprender los temas, leer los libros, consultar para que ustedes puedan salir adelante con la asignatura. Eh, Algunos se preguntarán por qué hubo 2 intentos, yo solo uno hice, permitidos. Lo que pasa es que algunos cuando estaban haciendo el examen les dio problemas y lo bloqueó, entonces no terminaron. Les di la oportunidad de que pudieran volver a hacerlo y eso fue lo que pasó. Entonces no fue con todo, ¿verdad? Así que si usted lo hizo solo una vez es suficiente. Si lo hizo 2 veces, se supone que la primera va a quedar anulada, pero solamente los que hayan solicitado, porque no son muchos. Entonces, aquel que lo hizo mal la primera vez no tiene una segunda oportunidad porque no hay forma de hacerlo repetido, digamos. Entonces no valdría la segunda, le vale solo la primera. Eh, Eso. Y lo otro es que si alguien solicitó diferido, esta semana sería el diferido. Veo que hay unos 3 o 4 estudiantes como que, digamos, no van a terminar la asignatura, porque tengo 90, digamos, inscritos, pero solo 86, 87 a veces están haciendo la evaluación, entonces hay 3 como que ya no, ¿verdad? Solo que no les he querido decir nada de que ya no sigan, porque no sé, pueden estar enfermos. Entonces, eso. Lo otro es que uh, esta semana no va a haber tutoría, porque en el programa ya está hecho así que el día que hay, la semana que hay evaluación, no hay tutoría. Entonces, en esta semana, como está programado el diferido, no está programada la tutoría. Y no va a haber. Lo otro es que, bueno, ya les he puesto ahí en el campus la guía, aunque no hay tutoría, pero la guía sí está para que desarrollen la guía de laboratorio durante esta semana. Esa la hacen y la próxima semana me hacen consultas o en la clase del miércoles. Clases sí vamos a estar teniendo, o sea, tenemos clase hoy y también miércoles. Así es que lo pueden hacer el miércoles si tienen problemas con la guía. Bien, voy a presentar.
para que podamos comenzar. Aquí tengo ya una primera pregunta. ¿Cuántas clases ven ustedes aquí? Cuando lo vean, por favor, ahí anoten cuántas clases ven. No, no, no hay 4, no hay 2, no es una, son 3, ¿verdad? 3, Caleb, te felicito. 3, Bene, también, excelente. Ánimo, Bennett. Ánimo, Caleb. Bien, son 3. Yo sé que no ven cuando yo hago marca, así que lo voy a tratar de hacer como, digamos, sombreado para que identifique y lo puedan ver. Observen que los estados tienen retorno sobre sí mismos, todos. Eso significa que, digamos, este es un caso de aperiódico, porque al tener retornos sobre sí mismos, entonces el periodo es 1. Cuando es 1 se dice que es aperiódico. Además, solo se comunican. A está comunicando con A se está comunicando con B y se comunica con C, porque observen, él tiene acceso a C y C tiene acceso a D. Entonces, y D regresa a C. Que hay un problema, que de B a D ya no, de C a B ya no hay regreso. Entonces solo tenemos una clase. Digamos que no puedo cambiar de color, creo. Pongamos esto. Eh, Está muy bien. Entonces, este solo se está comunicando con D. Ahí es otra clase. Entonces son dos. El C, el solito es una clase porque no se comunica con nadie más. Entonces, el solito es una clase. Y el F, ok, con verde. El solito es una clase. Entonces, en realidad son 4 clases. Los que dijeron 4 está bien, entonces. ¿Cómo serían estas clases? Veamos. La clase de A y B, las clases siempre se tienen que escribir entre llaves. Los elementos que la forman. Como solo son 2, entonces ellos solitos, ¿verdad? Y como tienen la posibilidad de irse y ya no volver, entonces son transitorios. Esto es como recordando la clase anterior de las clasificaciones, de los estados y las clases, ¿verdad? Porque los estados cuando se reúnen con los que se comunican, forman clases. Por ejemplo, A y B forman una clase que es de transitorios. C y D forman una clase, ellos solitos. ¿Por qué? Porque, esta, es una clase recurrente, porque de C y de D ya no se sale.
sea que de A y B se puede pasar a C. Y de C a D y de D a C ya no hay, digamos, forma de salir de C y D. Entonces, ellos son una clase recurrente. Recurrente, digamos, se puede poner completo el nombre positivo, porque como los conjuntos que estamos, los conjuntos que estamos viendo en este caso son finitos, solo son estos, no hay más. Entonces, la clase se convierte en recurrente positiva. Luego está la clase del E, el solito, no se comunica con nadie más, solamente con él, que sería absorbente. Cuando una clase es absorbente, también es recurrente y positiva, ¿verdad? Porque solo es con uno. Pero no se dice recurrente positiva, sino que se dice absorbente nada más. Con eso ya queda clasificada. Entonces aquí estarían como los tres tipos de clasificaciones posibles cuando los conjuntos son, digamos, finitos. Pueden ser absorbentes, pueden ser recurrentes positivos o pueden ser transitorios. Y me falta la del F, que también él es absorbente porque es él solito. Entonces lo ponemos así. Con esto es suficiente. Ahí estarían clasificadas las cuatro clases. Con esto, digamos que vamos a agregar otro detalle, que todas las flechas o todas las comunicaciones o todas las accesibilidades son igualmente posibles. Al decir eso, entonces yo estaría diciendo, por ejemplo, que ¿cuántas flechas salen de A? Bueno, salen dos, una de A sobre sí mismo y una para B. Ah, entonces esto tendría probabilidades de 1/2 cada una. ¿Cuántas flechas salen de B? Como todas son igualmente posibles, entonces sale una de B para B, una de B para A, ya van dos, y salen tres más. Entonces son cinco. Entonces cada una valdría un quinto. ¿Qué más podemos decir? Vamos a ir a otro estado. De C, ¿cuántas flechas salen de C? Sale una de C sobre sí mismo y otra de C a D. Entonces valen medio. Ah, bueno, y ahora de D va a D mismo y a C. Entonces igual un medio. En E solo tenemos una flechita que sale y regresa el mismo. Entonces esa vale uno igual que en F. Con esto se puede construir la matriz de probabilidades de transición. Digamos que lo vamos a hacer así. Ponemos los estados, ¿verdad? Lo voy a poner en orden. Este orden que acabo de definir es el mismo orden que debo colocar en la parte superior. Y como podrán ver, esto lo hace que se convierta en una matriz cuadrada siempre, porque los mismos estados que pongo en fila son los que pongo en columna. Y lo que voy a ver es las probabilidades que tengo. Si en el periodo anterior de observación estaba en un estado, voy a suponer uno por uno, estaba en A, ¿cuáles son las probabilidades de transitar de A hacia cualquiera de los otros estados posibles? Entonces veo la flecha. Solo puedo ir de A a A o irme a B y los dos tienen probabilidad un medio. Entonces sería, voy a poner con otro color, un medio aquí y un medio acá. Y lo demás es cero porque ya se tiene el 1, ¿verdad? En esos estados. Además de B, este va así. Al único que no va es a F, no va a F, va a E, a C. Al único que no va es a D. Entonces, todos los demás sí van.
no va a D, entonces ahí es 0. Y los demás son un quinto. De C, de C va a C mismo y a D nada más. Y los demás son ceros. De D va a C y a D. De E se queda en E. Y en F se queda en F. Como ya los he clasificado, ahora lo que sigue es escribir la P en su forma canónica. Lo escribimos así. Y lo que hacemos para clasificarla ya o reescribirla, digámosle así, en su forma canónica, eh, disculpen que no le esté poniendo atención al chat con respecto a las clases. Voy a revisar qué es lo que han escrito para poder eh, decir si están en lo correcto. Solo voy a revisar un momentito, por favor. Buenos días, Liz. Buenos días, buenos días, buenos días. Sí, presentes, muy bien. Aquí comienza. ¿Quién fue que dijo 4? Diego. Diego, excelente desde entrada. Venís con todo, Diego. Ok, 4. Eh, perdonen, perdonen. Dale, perdón. Bueno, pero ahí estamos. Ven, hay una forma de llegar a C, pero no hay forma de salir de C o D, así que okay. Están hablando de las clases, ¿verdad? Muy bien, estamos bien entonces. No hay nada malo ahí en las clases, ya estamos. Ahora sigamos, ¿verdad? Si tienen preguntas, activen su micrófono y háblenme, porque yo estoy hablando y no puedo estar hablando y viendo y así todo se me pasa a veces algo. Mejor llámenme la atención hablando. En la canónica lo que hacemos es que la voy a poner en tu color. Como yo ya los clasifiqué, pongo primero los absorbentes. Entonces observen que son dos. Uno es E y el otro es F. Lo voy a hacer así para que vean que se puede. Voy a comenzar con F y de ahí voy a poner E. Y luego vienen los recurrentes. Como solo hay una clase recurrente, entonces ahí no hay forma. Pero observen que están C y D. Son dos. Entonces les voy a poner D y C. Se me ocurrió que sí puede ser. Y después siguen la clase de los transitorios, A y B. Entonces le voy a poner B y ya. La puse al revés a propósito. Como este es el orden que acabo de definir para construir la canónica, entonces no tengo opción. Debo de seguir ese mismo orden en los encabezados de fila. Eso sí no debo de cambiar. Y aquí ya vendrían las probabilidades, ¿verdad? Vamos a hacerlo con otro color. Eh, la clase colorita. De F a F, de F a F vale 1. Entonces va el 1 aquí. Como ya está el 1, entonces todo lo demás, 0. Ahora de E a E vale 1. Entonces el 1 va aquí. Todo lo demás, 0.
En D, de D va a C y a D. Entonces solo se queda aquí, digamos, como un medio, medio, lo demás es cero. Y luego viene de C, C solo puede ir a C y a D. De nuevo es aquí, medio, y todo lo demás es cero. Y luego viene B. B puede ir a todos menos a D. Entonces es un quinto, ¿está? A D no va. Y luego A, que solo va a B y a A mismo. Entonces así quedaría reescrita la matriz en su forma canónica. Y aquí se puede hacer algo, miren, vamos a hacerlo con esto. Vamos a hacer una división del, del primer estado absorbente. Una división del segundo estado absorbente. Una división de los estados recurrentes. Y allá no hay más divisiones que hacer. Esto es porque yo necesito identificar las matrices. Voy a hacerlo con otro, voy a sombrear, digamos, con otro color. Digamos que con este. Entonces, aquí me queda una submatriz que está formada solo por los estados que son transitorios, A y B. Esta tiene un nombre particular, lo vamos a ver enseguida, pero la identifico aquí. Y todo lo demás, digamos, esto que está aquí a la izquierda de AB, sería como las formas de pasar desde AB a cualquiera de los otros estados. Pero esto lo vamos a trabajar, no se preocupen. Lo que sí puedo ver es que la fila de esta matriz que ha quedado sombreada ya no suman uno. Digamos, por ejemplo, suma uno de A nada más, pero no. Y la otra que es B, que solo tiene dos, no suma uno, suma dos quintos. Entonces, el otro tres quintos está distribuido como posibilidades de irse, ya sea a la clase, porque como D y C es una clase, se puede ir a la clase de D y C con esa probabilidad, porque si va a C, es como que vaya a D, pero no llega directo a D, ¿verdad? Porque es cero. Entonces, pero puede llegar porque llega a C. Y, y luego irse a E o irse a F con esa probabilidad de un quinto. Entonces, por ahí va la cosa. Quiero identificar esto así, nada más, solo para que quede como una evidencia. Lo voy a dejar hasta aquí. Voy a pasar a presentarlo de la clase. Si tienen alguna pregunta, ahorita sería el momento. Bien, si no, lo de la clase, lo tengo por aquí, pero lo voy a hacer presentado para que lo vean mejor. Eh, bueno, nada, hay que estar listos, ¿verdad? Con todo lo que estamos aprendiendo. Estas son cosas bien importantes. La aplicación de todo esto es bastante, bastante buena. Ustedes logran profundizar en estos temas, entonces van a tener como
digamos, un conocimiento muy bueno en la programación de los experimentos aleatorios. Y eso nos va a hacer como, digamos, más hábiles para poder desarrollar cosas. Bien, vamos a presentar. Observen que con un cafecito uno vuelve a la vida, ¿va? Porque venía muerto, ay, cafecito, y tiqui, 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 tiqui. Pero esto también me da la idea de que cuando, digamos, uno está manejando matrices, uno puede, digamos, tener variaciones en el tiempo. Y aparece el concepto de matriz en el espacio, que en realidad lo dejé al final. O sea que aquí yo debiera de cambiar, ¿verdad? Porque aquí estoy presentando, pero digamos, este matriz de paso va como después de lo que es cadenas de Markov finitas, dependientes del tiempo y comportamiento limítrofe. Esta parte del comportamiento limítrofe la vamos a ver, digamos, parcialmente ahorita y la vamos a ampliar más adelante. Así que vamos a iniciar el tema del comportamiento limítrofe porque se hacen algunos cálculos, pero ¿qué significa el comportamiento limítrofe? A medida que va pasando el tiempo, el proceso, digamos, puede que después que vuelve a la vida, tenga variaciones, pero a medida que va pasando el tiempo tiende a estabilizarse. Eso es así en los procesos estocásticos a veces, porque depende del, digamos, del tipo de proceso, crece indefinidamente. Por ejemplo, vimos al inicio, digamos, de la pandemia, el comportamiento que tiene la gráfica, digamos que una de las que presenta el Ministerio de Salud, que el crecimiento es hacia arriba, ¿verdad? Y crece y crece y crece, y ahí va creciendo. Entonces, eso es un comportamiento limítrofe que se expande hacia el infinito, digamos, crece indefinidamente. Pero hay otras gráficas que, como se mira en el comportamiento de las infecciones, a medida que pasa el tiempo va disminuyendo. Bueno, disminuye y en el caso del COVID vuelve a crecer y disminuye o se mantiene. Esa es la idea, ¿verdad? Que sea algo estable o variable poquito con el tiempo. Si logramos hacer eso a nivel, digamos, global, eso significaría que hemos podido controlar la emergencia del COVID a nivel mundial. A nivel local sería igual. Bueno, ese es un tema bien importante de salud, ¿verdad? Que nos afecta a todos, al mundo. Es importante. Y estudiarlo, digamos, tener la capacidad de poder desarrollar ese, digamos, concepto o esa cualidad, lo traté de meter un poquito en la actividad de línea 3, pero bien marcado, bien identificado, entonces no es tan aleatorio, digamos, como se ha propuesto en general, pero nos hace pensar y nos ayuda, y eso, digamos, nos hace como ver que es posible, posible. Entonces, hay que trabajarlo, ¿verdad? Ahí solo un ejercicio académico. Pero, en general, otras, como, digamos, sucedió con esta cuestión del dengue o del estas cuestiones intestinales que le daban a las personas, donde no se trataban, el crecimiento bacteriano dentro de la persona era tal que se moría de, de demasiada, digamos, bacteria en el cuerpo, eh, cólera y cosas así. Eh, son enfermedades complicadas, hablando biológicamente, ¿verdad? Que si no se controlan pueden matar a las personas, igual que el COVID. Es difícil. Pero si no, lo analizamos como proceso estocástico, a veces con el tiempo se puede estabilizar sin morir la persona. Eso es importante. Entonces, eso es lo que se estudia. Y al hacer estos análisis, digamos, como uno no tiene control de las cosas, es decir,
Uno solo observa y al observar puede detectar los comportamientos aleatorios y eso es lo que nos da motivación. Es aleatorio. Lo aleatorio es lo que nos va a nosotros en este curso, ¿verdad? En métodos probabilísticos. Entonces comenzamos con lo de cadenas de Markov finitas dependientes del tiempo y veamos qué tenemos. Primero entender qué es una cadena. El concepto de cadena, acuérdense, lo vimos porque el espacio de estados era discreto o infinito numerable. Entonces, cuando decimos que el espacio de estados es discreto, es que lo podemos contar. Tiene un número finito. O infinito numerable. Infinito numerable es que hay un primero, hay un segundo, hay un tercero, punto suspensivo. Eso, al ser así, digamos, en términos de la matriz, lo único que tendríamos que hacer es poner los primeros, porque los últimos no los podemos determinar. Entonces solo ponemos 3 o 4. Con 4 ya queda más que identificada, digamos, la matriz. Y al poner los puntos suspensivos, tal vez, digamos, si alguien quiere ser como bien expresivo, lo que podría hacer, digamos, es, en vez de los puntos suspensivos o en medio de los puntos suspensivos, poner, por ejemplo, que de n sigue al n más 1 y de ahí seguir los puntos suspensivos, meter ese par, porque eso me dice como que yo puedo entender cómo es el movimiento de un estado n a un n más 1 en general, más adelante, digamos así, que incluye también los primeros, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cadenas, hablamos de eso. Son procesos estocásticos, pero el espacio discreto es lo que los hace cadenas. Cuando hablamos que es de Markov, es porque cumplen la condición de Markov. Y la condición de Markov, recuerden que siempre vamos a hablar de la condición de Markov como que el estado del proceso en el siguiente periodo solo depende del estado del proceso en el periodo anterior y de lo que haya ocurrido durante el último periodo de observación, pero no depende del estado del proceso en los periodos tras anteriores. Eso es la condición de Markov y eso se puede escribir en una fórmula y es parte de lo que ustedes tienen que ver en la guía o algo. ¿Qué es finita? Bueno, porque el número de estados es finito, ¿verdad? O sea que cadena y finito va como de la mano. Luego, digamos que se analiza que de un proceso estocástico que tiene esta característica de los pasos 1 a 3, entonces podemos decir que es canónica cuando, digamos, hay varios estados y unos son recurrentes, absorbentes y transitorios, que son los únicos que hay. Y están los recurrentes nulos, que también vienen porque es el espacio de estados infinito numerable. Y después la matriz fundamental, que es lo que vamos a tratar de introducir. Entonces, aquí me faltó agregar la matriz en n pasos porque no la iba a ver al principio, ¿verdad? Sino al final lo vamos a ver. Entonces, por ahí vamos. La matriz en forma canónica nos da como el origen de todo esto, ¿verdad? Una matriz P se puede escribir en forma canónica. Este es el ejemplo que tenemos nosotros ahí de lo que estamos en el caso de dos jugadores A y B, cada uno comienza con un capital inicial de 3 y empiezan a jugar. El que gana recibe uno del que pierde. Y puede ser que al final alguien gane todo, ¿verdad? Puede ganar A o puede ganar B. Y si alguien gana todo, deja al otro sin nada. Entonces, aquí está que los estados van de 0 hasta 6 y como las probabilidades no son 0.5 de ambos, sino de ganar A es 0.6 y de perder es 0.4 cuando gana B, así sería la matriz, y al ordenarla en su forma canónica se ha puesto 0 y 6, que son los únicos que son absorbentes al principio. Y después vienen los transitorios. Este orden que se puso en fila es el mismo orden que tienen las columnas. Aquí me falta, digamos, escribirle la cosita del corchete, ¿verdad? Que me indica que es una matriz, pero
se entiende. Dice que la matriz en forma canónica de una matriz P de probabilidad de transición se obtiene al reescribirla, de forma que los recurrentes, dando con los absorbentes, van primero y luego los otros recurrentes, y de ahí van los transitorios al final. Y cuando se escribe, entonces se escribe P sub can, así como está ahí. Es sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo logramos la matriz fundamental? Supongamos que la matriz tiene M estados, de los cuales R son recurrentes. O sea que vemos el caso anterior, aquí estaríamos hablando de los R, que en este caso serían solo dos, 0 y 6, que son los recurrentes porque son los únicos absorbentes. Entonces, se puede crear como una submatriz, lo que yo hice con el ejemplo, ¿verdad? Que dividí la matriz canónica en partes. Si ustedes observan en el ejercicio, dice que cuando uno tiene la matriz de los recurrentes, a la derecha son ceros, sí, porque los recurrentes entre ellos se distribuyen el 1. O sea, si son absorbentes, el solito es el 1, lo demás es 0. Y si son, digamos, como aquellos que se quedaban entre ellos, entonces a la derecha siempre van a ser ceros porque solo entre ellos se distribuyen el 1. Y algunos ceros a la izquierda también, porque no se puede salir de los recurrentes. Lo mismo pasa con los absorbentes. Bueno, de ahí vienen, abajo hay una matriz que se llama R, abajo de los recurrentes, y queda la matriz de los transitorios que se llama Q. Entonces así se identifica. Si digamos, si son R que son absorbentes, la P sub 1 es de orden R por R, porque resulta cuadrada. De ahí sigue que Q, entonces si aquí hay M en total y yo ya ocupé R aquí, entonces el resto son M menos R. Entonces este sería de Q sería de M menos R por M menos R. Y esta sería de M menos R por R, digamos, porque se pone primero R, ¿va? R por M menos R. Sería, lo puse al revés aquí, va, M menos R, filas por columnas. Entonces sí, M menos R por R. Así resulta. Y parece como un trabalengua, ¿verdad? De estar pronunciando R, M menos R. Pero así es. Ya podemos identificar las submatrices a partir de una canónica. Aquí surgen algunas preguntas. Por ejemplo, vean esta primera pregunta. Dado que el proceso se encuentra en el estado transitorio I, estamos en I, ¿cuál es el número promedio de visitas que se hace al estado transitorio J antes de entrar a un estado recurrente? O sea, comienzo en I, transitorio, y cuántas veces visito a J transitorio antes de irme a los recurrentes. ¿Tienes? Interesante, ¿verdad? Número promedio de visitas. Cuando yo me salgo de la clase transitoria, ya no vuelvo a ella. O sea que irse a las clases recurrentes es irse para siempre. Entonces, eso es importante. Y si es un promedio de visitas, entonces si es un promedio, obviamente tengo que decir su varianza, porque decir solo el promedio no es suficiente, ¿verdad? Ya expliqué por qué anteriormente. También miren, ¿cuáles son la media y la varianza del número de pasos requeridos para abandonar la clase transitoria? Aquí ya no me dice de visitar un J a partir de un I, sino que a partir de un I visitar cualquier J, independientemente de quién sea, siempre que sea transitorio, antes de irme de la clase transitoria, o sea, abandonarla permanentemente, porque si me voy de la clase, ya no vuelvo a ella. Interesante saber cuál es este promedio y esta varianza. Y este otro
que comenzando en un estado transitorio y particular, ¿cuál es la probabilidad? Probabilidad, no número de pasos, no promedio de visita, nada, sino que probabilidad de que entre a un estado en particular. ¿Con qué probabilidad voy a ir de un transitorio a un recurrente particular? Interesante. Saber cuál es la probabilidad de ir de uno a otro, siendo el I transitorio y el otro recurrente. Entonces esas son las preguntas que se van a responder con esto que estamos estudiando. Entre otras, ¿verdad? Pero estas son claves. Entonces, a la matriz fundamental se le va a denotar por M y se va a calcular como la inversa de I menos Q. ¿Quién es I? Bueno, ahorita voy a hablar de eso. En estas imágenes lo que tengo es que estos son como ustedes, digamos, que se están preparando. ¿Qué ven? Un montón de gente que está estudiando. Así me pasó a mí, miren, cuando yo estudié, así me tocaba ir a la biblioteca, sentarme en una de estas sillas, aquí está, y esperando. Y con su laptop, trabajando, conectado, y libros, y bueno, casi nadie usa los recursos computacionales, y porque todo realmente está ahora en línea, usted no necesita mucho, sí, pero son buenos, o sea, leer siempre es una buena característica. Y aquí es cuando ya está estable, ¿va? Que ya, digamos, salió del aprendizaje y entonces se estabilizó. Digamos que la está pasando bien o la va a pasar bien. Así va a ser con ustedes también. Entonces, M, la matriz, necesita a las submatrices y la ocupo para hacer el cálculo I menos Q. Q, que ya sé de dónde la obtengo, y R, que es la que queda debajo, digamos, de la matriz P1, que no la he puesto aquí, pero la identifico, digamos, eh, poco, porque es la que se usa, digamos, solo para identificar cómo se termina cuando hay transitorios y recurrentes. Pero la M es la que ocupo para los cálculos. Y en la matriz identidad, que es del mismo orden de la matriz Q. Q puede ser de orden 2 por 2 como vimos en el ejemplo anterior, ¿sí? O puede ser de mayor orden, 3 por 3, 4 por 4, lo que sea, pero lo que sí es que tanto I como Q son del mismo orden, o sea que la I se construye según el orden de la matriz Q. Y la matriz R es lo que quede, ¿verdad? Porque es la que va debajo de la P, P1 que le pusimos. Entonces, esta puede ser de no necesariamente cuadrada, la R no necesariamente cuadrada, pero así se calcula la matriz M, como la inversa de I menos Q. Digamos que esa es una fórmula de cálculo, ¿verdad? Eh, Calcular la inversa, pues sí. Bueno, con Sila es bien fácil, pero también con Google, ¿verdad? Vivirla es más difícil. Uh, digamos que aquí no es primera lección, quizás debo de cambiar ese título, pero no. Resumen, más o menos. ¿Cómo es que se hace aquí? Debería llamar, en vez de resumen, una especie de cálculo de lo que estamos haciendo. Estos son los pasos, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que nosotros debemos entender. Primero, se crea una nueva variable aleatoria, le llamamos n sub i j. La n nunca había existido hasta ahorita que lo estamos mencionando. J son transitorios, o sea que el T sub R ahora me está identificando al conjunto formado solo por los elementos que son transitorios, o estados, digámosle así, que son transitorios. Y J son transitorios. Entonces va a pasar de un transitorio a otro, y N entonces va a ser la variable aleatoria que cuenta el número de veces que de I se va a J.
observe que dice antes de irse a la o las clases recurrentes en general, ¿verdad? Porque en realidad llega a una clase recurrente y ahí se queda, porque como es recurrente ya no se sale de ahí. Pero como puede ir a cualquiera de las que haya, por ejemplo, si solo hay una, entra a la clase, pero puede irse, si hay dos, digamos, como si fueran dos absolventes, como en el caso del jugador, entonces el dos absolventes va a terminar en cualquiera de las dos. O si hay más, ¿verdad? Que hayan absolventes y recurrentes, entonces puede terminar en cualquiera. Por eso va en plural, pero entra solamente a una. Además, dice que los valores esperados de la variable n sub i j son los mu sub i j. ¿Y quiénes son los mu sub i j? Son los elementos de la matriz M, ahí lo dice en el teorema. Entonces, miren, cuando yo calculo la matriz M como la inversa de I menos Q, entonces lo que estoy calculando es el número promedio de visitas de un estado transitorio a otro transitorio antes de irme a cualquiera de los recurrentes o abandonar, digamos, la clase transitoria. Porque si me voy de la clase ya no regreso. Entonces, eso es lo que calcula la matriz M, el número promedio. Entonces, cuando yo hago el cálculo de M a través de la inversa de I menos Q, los valores no necesariamente van a ser entre 0 y 1, porque no son valores de probabilidad, sino que son valores de promedio de visitas. De ahí se identifican otras matrices, que es la diagonal de la matriz M. La M sub 2, que es la matriz de cuadrados de la matriz M. Y en el teorema, como si M son los promedios de visitas, solo me haría falta calcular las varianzas de esos promedios. Cada promedio tiene su propia varianza, ¿verdad? Y se calcularía haciendo esa operación que aparece ahí, M multiplicado por 2 veces la diagonal, menos la identidad, menos la M sub 2, que es la de los cuadrados. Entonces, eso me daría el cálculo. Claro, son teoremas matemáticos ya estudiados, ¿no? Lo único que necesito hacer es usarlo, ¿verdad? Eso sería todo. Bien, entonces, digamos que feo en escritura, fácil en entender el concepto, sencillo para, digamos, el cálculo usando Scilab, porque estas son matrices y la operación matricial solo te escribe una expresión matricial en Scilab. Como todo es matricial en Scilab, solo escribo, ¿verdad? M por, abro paréntesis, 2 por M sub D, con los nombres que se manejan, porque la matriz diagonal es diag, digamos, así se llama, diag, nombre, diag M, menos I se escribe como I, digamos I de ojo, pero en el concepto es que es una identidad, entonces sería del mismo orden que la matriz M para que se pueda operar, menos la M sub 2, que sería la M cuadrado, que sería elevar sin el punto, ¿verdad? No con el punto, porque es cada elemento de M al cuadrado, entonces no es M por M, sino que son los cuadrados de M, M punto circunflejo 2, me daría este cálculo. Y al hacer esa operación me daría el valor de la varianza. Y bueno, como es la inversa, entonces solo es INV inv de I menos Q, identificando quién es Q antes, dándole valores de lo que quedó. Al ordenarla de la canónica, se puede hacer ese cálculo fácil en M usando Scilab. Y lo que seguiría es crear esto, un programa para que haga eso. Eso sería todo. Digamos que no es resumen de la primera lección, sino que cómo se calcula, digamos, la matriz M variante. Y hay otros cálculos, por ejemplo, aquí debería ser otros cálculos, porque si son cálculos, estos serían otros cálculos. Lo voy a corregir y lo voy a subir ya corregido. Bien, aquí comienza diciendo que sea n sub i el número de pasos que
se queda en los transitorios, habiendo iniciado en el estado transitorio I, antes de entrar a los recurrentes de manera permanente. O sea, cuando se entra a los recurrentes, ya se sabe que es de manera permanente, está diciendo de más. Entonces, yo diría quizás hasta aquí, ¿verdad? Hasta recurrente. O sea, n subir el número de pasos que se queden en los transitorios, habiendo iniciado en el estado transitorio I, antes de entrar a los recurrentes. Entonces, comenzando en un transitorio, ¿cuántas veces visito cualquier otro transitorio en promedio? Ya no solo un J, ¿verdad? Como el N sub I J, sino que ahora a partir de ahí cualquier J antes de irme a la clase recurrente. Entonces se llama N sub I, que sería la suma de todos los J, porque digamos para SI, porque él varía todos los J en los transitorios desde entonces, digamos que si solo tengo tres, de 0 que fuera 0, 1 y 2. Entonces, de 0 a 0, de 0 a 1 y de 0 a 2, por decir algo. La suma de todas las filas me daría el n sub i. Quiere decir que yo debo sumar las filas de m para obtener esta matriz m sub rho. Entonces, m sub rho, esta letra griega se llama rho, es la suma de los valores m sub i j para todo j, según el i, ¿verdad? Y luego va elevado al cuadrado, elevo al cuadrado los elementos y el valor esperado es m sub rho. El valor esperado de n sub i es m sub rho, o sea, la suma de las filas. Cuando calculo la matriz m, hago la matriz de suma de filas y ya tengo m sub rho, que serían los valores esperados a partir de un i a cualquier otro transitorio antes de irse a los recurrentes. Y las varianzas ocupan las nuevas matrices que acaba de construir. Y este último que aparece acá es un teorema muy importante. Voy a comenzar hablando de la matriz F. La matriz F es el producto de la matriz M, que es la matriz fundamental, por la matriz R, que es la que quedaba debajo de la submatriz P. Entonces, cuando yo multiplico M, que acabo de calcular, por R, que ya me lo da la matriz canónica, obtengo la matriz F, que sería como la matriz de probabilidades de transición de los estados transitorios a los estados recurrentes. Entonces, esta F es bien importante, bien interesante. Y esto es para calcular en n pasos, digamos, si fueran en 10 pasos, en 8 pasos, en 3 pasos. Entonces lo hago cambiando el valor de n y hago esas operaciones. Tuve siempre esa matriz, ¿verdad? Que ya teníamos, a la n-1 por r. Entonces se usa, digamos, la matriz que se calcula de la canónica elevado a 1 menos del paso que se quiere por r, que da como las transiciones intermedias, digámosle así, ¿verdad? De los transitorios a los recurrentes. Pero la F da siempre ese tipo de cálculo. Este es como, digamos, en general. Entonces ya solo me haría falta explicar, digamos, qué pasa específicamente en el límite cuando tiene infinito. Pero en general va a quedar así. Por ahí iría, más sigue, bueno, el resumen de los pasos, ¿verdad? Tener la canónica, tener la M, calcular la varianza de M, que ya tenemos la fórmula, que sería el valor esperado en N sub I J. Y luego la de N sub I, es M sub rho y la varianza. Y luego calcular la matriz F. En general, esto sería como una secuencia de pasos. Aquí me faltó ponerle paso 5 en lugar de lección 5. Y aquí me falta el 3, hay un montón de errores. Bueno, pero por ahí va. Entonces, ahora voy a hablar de la matriz N. Bueno, primero hablar. P es la matriz de probabilidad de transición en un paso, ya sabíamos. De un estado a otro estado, habiendo estado en fila, digamos,
en un estado particular y en el columna es cambiarse a otro estado en el siguiente paso. Es lo que me da la matriz de probabilidad de transición en un paso. ¿Quién es P2? Bueno, sería la matriz en dos pasos. Multiplicar P por P. P3 en tres pasos. Significa, habiendo estado en el paso inicial, digamos, en un estado, dos pasos más adelante, P al cuadrado, estar, no, los estados siempre van a ser lo mismo. Lo que cambia es según el número de pasos, que serían las potencias, digamos, de la matriz. Porque en n pasos es que después de n transiciones, digamos, ¿cómo se calcula eso? Bueno, hay que hacer las potencias, ¿verdad? En Scilab solo es multiplicar o elevar a la. Solo que ahí sí ya no sería con punto, porque si voy a hacer p cuadrado, entonces es p por p, lo que dé. No es p punto circunflejo al cuadrado, porque no son los elementos de p elevados al cuadrado, sino que es la operación multiplicación matricial. Y p al cubo es p por p, o p cuadrado por p igual, entonces se puede ser. No necesito agregarle el punto al circunflejo para hacer la operación. Dice que P, si P es la matriz de una cadena de Markov como la que está mostrando acá, P sub J a la N es la probabilidad no condicional, ¿verdad? De que el proceso entre en estado J después de N paso. Y el vector fila se entiende así, ¿verdad? P a la N, no sin un J particular, sino todos los J de esa fila. Eso sería, ya con esto, pues, lo que sigue nada más es crear programas que hagan esto. O sea, tener un programita donde yo solo meto las matrices y él hace todo, ¿verdad? Identifica, o yo le pongo nombre, digamos, quién es Q, quién es R, quién es PES1, y hago los cálculos a partir de un ingreso de valores de la submatriz. Eso sería todo. Ya no tengo nada más que presentar. Quizás, por si tenían alguna duda, podríamos repasar esto. Ya vi que está mal escrito. Todo está. Y quizás va mal esto. Comenzamos ahí. La matriz, las preguntas. Cálculo, más cálculo. Esto va cambiado. Esto va por ahí. No está la de esta última que vimos de hacer los programas. Pero ahí estamos. Entonces sí, ya voy a corregir eso y lo voy a volver a subir porque ya lo tienen, ¿verdad? O ustedes lo modifican porque como es una presentación que le subí, no un PDF. Entonces, preguntas, señores, voy a dejar de estamos entrando. Podría revisar su conexión porque se le escucha cortado. Escuchar cortado, hasta ahorita me dicen. No me había puesto los audífonos.
Ay, muchacho, voy a repetir la clase entonces. Ay, muchachos, qué pena. Errores de la edad. Ok, bueno, va a quedar grabado. Realmente nunca me puse a pensar en eso, como me sentía tan libre aquí. Pero bueno, sigamos. Si tienen alguna duda, ni modo, ¿verdad? Perdón, perdón por eso. Si varios escuchaban bien, primero Dios que haya quedado bien grabado, ¿va? Porque el micrófono estaba lejos. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Carolina, dale. Es con respecto a lo de establecerse en las clases son recursivas, recurrentes positivas o transitorias, ya que yo estaba leyendo en las presentaciones que decía de que, por ejemplo, se decía que eran transitorias cuando del estado I se dice que tiene la probabilidad positiva de irse de él y ya no retornar a él nunca. Pero en la clase A y B que nos estaba mostrando en el ejemplo, yo veo que A puede ir a B y B puede regresar a A. Pero en el caso de entre Eso las clases, significa que A y B se comunican. ajá, entonces, pero en el caso de la clase C y D, veo el mismo caso, pero en este le pusimos que era recurrente positiva. Ajá, porque ya no se sale de ahí. ¿Qué hace a y B transitorio? El hecho de que se va para C y D y ya no vuelve a y B. Voy a presentar esa pantallita de nuevo. Ay, no me deja presentar una ventana. No se puede compartir. Debes dar permiso si quieres compartir. ¿Y dónde doy los permisos? Aquí, ¿verdad? Ay, no sé qué hice. Dejé de compartir. Ay, no sé por qué. ¿Dónde doy los permisos? Aquí. Ya. Ya sé, ya sé, ya sé. Aquí tengo la imagen. Pero ¿qué está pasando? Que no me deja. Quizá debo quitar eso. Veamos. Sí, eso era. Esto es lo que dice Carolina. Observen que A y B están en amarillito porque lo que está pasando es que se comunican porque tengo la flecha de ida y vuelta, pero cuando yo me voy de B a C, ya no tengo flecha de regreso desde C hasta B
o A. Entonces solo me quedan C y D comunicándose ellos solitos. Eso es lo que pasa. Por eso A y B se convierten en transitorios. Son transitorios porque se van a C y ya no regresan. También son transitorios porque se van a E y ya no hay forma, porque como E es absorbente, si de B se va a E, él lo hace transitorio A y B. Y lo mismo pasa con F, porque si de B se va a F, se queda en F y ya no regresa. Entonces, eso hace que A y B sean transitorios. Aún si no hubiera esta flechita para C o para E, con solo que exista la flechita para F, se convierte en transitorio A y B, porque se comunican, son una clase, pero como se va y ya no regresa, se convierte en transitoria. En cambio, C y D se quedan comunicando C y D solo ellos. Por eso es que ellos son recurrentes, no son transitorios. A ellos se llega y de ellos ya no se sale. ¿Estamos ahí, Caro? Sí, muchas gracias. Ahora sí. Vaya. ¿Algo más, jóvenes? ¿Otro chivolograma? Puedo inventarme uno. Bien, no. Sí, a otro. ¿Para qué les dije? Va? Vamos a hacer otro, pues. Pero si yo lo estoy haciendo, ustedes ya van a saber qué es lo que estoy haciendo. Entonces, los voy a dejar sin presentar para que no vean lo que hago. Lo voy a hacer aquí. Quiero ver qué más les puedo complicar, señores. Bueno, sí.
¿Le puede compartir eso? Díganme cuántas clases ven. Tres. No. O sea que todos ustedes van a salir mal, señores. Poquitos van a salir bien. Cuando uno analiza esto, primero mira los que se comunican. Como yo ya descubrí esta cosa, entonces puedo hacerlo, ¿verdad? Vamos a usar colores así. Los que se comunican. ¿Quién se comunica con A? B y C. Ya no hay más que se comuniquen. ¿Qué significa comunicarse? Que hay flecha en los dos sentidos, entre ese estado y el otro. Entre A y B se comunica con B porque viene de A a B y de B viene a A, entonces se comunica. De B a C se comunica porque hay de B a C y de C a B, pero ya no hay otra donde se comuniquen. Hasta ahí. Entonces, ahí paro de ver eso, ¿verdad? Veamos otro. E y F se comunican. Porque hay de E a F y hay de F a E, flechas. Ya no hay otras. Bueno, D se comunica con sí mismo y se va a E, pero de E a D no hay. F se comunica con sí mismo y se va a G, pero de G a F no hay. Entonces ya no hay. Esos son todos. ¿Y ahí qué más? Podemos ver que el D, el solito, porque no hay otra que llegue a D. Y podemos ver que el G, el solito. ¿Qué color? Pongámosle este. Esas son todas. ¿Cuántos colores? Cuatro clases. Todos los que dijeron 4, excelente. Entonces, veamos. La clase del ABC, ¿cómo es? ¿Cómo es la clase del ABC? Transitoria. ¿Por qué es transitoria? ¿Por qué es transitoria? ¿Por qué es transitoria? Se puede salir de la clase y no volver, te faltó decir. Se sale y ya no regresa, ¿ok? Ya no hay forma de volver porque no hay flecha de regreso. Entonces, EF, ¿qué es?
Transitoria también. ¿Por qué? Sí es transitoria. ¿Por qué? ¿Por qué es transitoria? Porque se puede salir de la clase y no volver, pero ¿por qué no se puede volver? Porque desemboca en una clase recurrente, que sería G. ¿G qué es? G es absorbente. Entonces, de E a F se puede ir a G y ya no volver, porque lo absorbe G, ¿verdad? ¿Y D? Me equivoqué, dice, ¿verdad? Por lo de E. Y la letra D y la clase D, ¿qué es? D es absorbente. D es transitoria. ¿Por qué? Puede irse a G que ya no regresa. Entonces lo hace transitorio. Vaya, entonces veo que sí han entendido. Ahora, cuando yo ya tengo definido esto, lo que sigue es hallar P canónica. Pero a veces uno hace primero P, de ahí pasa la canónica, de ahí haya quién es Q, de ahí haya, digamos, quién es M, de ahí haya quién es F, que se calcula hacer el producto M por R. Este sería el proceso, esta sería la inversa de I, la identidad, menos Q. Q ya se sabe quién es, digamos que al ordenarse, digamos que yo ordeno la matriz en su forma canónica, y entonces me va a quedar así. Estos son ceros. Aquí está la P sub 1, aquí está la R, y lo que queda aquí es la matriz Q. Entonces de aquí saco Q para hacer M, luego hago F, este sería el procedimiento. Así se haría. Hasta llegar aquí y luego responder las probabilidades o los promedios. Bueno, aquí me haría falta, porque estos son promedios, ¿verdad? Entonces me haría falta calcular las varianzas. Y también de aquí sacar la M sub rho y las varianzas de la N sub IJ. N sub I sería en este caso. Porque esta es este es el valor esperado de las N sub IJ. Y este es el valor esperado de las N sub I. Entonces se calculan estos también. Que hay que aprenderlo a hacer.
con las fórmulas. Ahí está ya. Estas son cadenas de Markov finitas. Con todos sus cálculos, valores esperados, varianzas, todo lo que se hace está resumido en esta página. Entonces hasta ahí, señores. Ya no voy a compartir, esto lo voy a subir, voy a corregir la presentación, la voy a subir de nuevo y hasta aquí voy a llegar. Si no tienen otra pregunta. Podemos dejar de compartir, dejar de grabar e ir a desayunar. Voy a dejar de compartir entonces. Voy a dejar de grabar. Señores, que tengan buen día, cuídense mucho. Que Dios los bendiga, pórtense bien, no hagan cosas indebidas, hagan solo cosas buenas, estudien, hagan el bien.